tal, me acuerdo de su físico, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Pedro Sánchez? No, Pedro Sánchez no, Pedro Sánchez estuvo en San Basilio, llevando con los grupos de la OAC y colaborando allí. Y bueno, y Antón, que estaba en Espinardo con Gabriel. No había terminado todavía en el seminario, pero ella se enganchó allí. No, era aquel que estaba aquí en... No me quiero inventar el nombre. ¿Eh? Sí. Bien, entonces, y bueno, y a nivel nacional también estaba muy bien conectado, porque el encargado por la conferencia episcopal, y en concreto por don Vicente Enrique Tarancón, que era el presidente de la conferencia episcopal, y el obispo de Madrid, era un murciano, era Luis Hernández. Entonces Luis Hernández empezó a organizar y organizó unos cuantos encuentros, convivencias en verano para curas, de formación permanente del clero. La primera fue no sé qué parte de España, en algún sitio, pero que ahí no nos enteramos. No sé por qué pasó, no nos enteré. Pero ya la segunda fue en Ibiza. Y aunque Ibiza también tenía ya su cartel, no tanto como ahora, pero ya nos llamó mucho la atención si a Ibiza vamos. Y allí nos encontramos con Juan Mateos, que al principio pensábamos que era un guardia civil que estaba de portero antes en el seminario, con un bigote, con el bigote y esa envergadura que tenía. Buenas tardes. Y cuando ya nos sentamos para la primera charla, esa misma tarde, que nos fuimos en avión desde Alicante hasta Ibiza, pues aparece que el ponente era el señor del bigote. Y ahí empezó nuestro encuentro con Juan, que esos días no hizo otra cosa nada más que no se movió fuera de las cartas de Pablo. Cogió la carta a los romanos, hizo una lectura liberadora de ella que fue muy buena, una lectura liberadora, un desbloqueo muy grande, un desbloqueo y una liberación, ya te digo, muy buena, porque la carta a los romanos también tiene una estructura muy fuerte. Y allí estuvo también él, estuvo Luis Alonso Sequer también, el otro de la Nueva Biblia Española, y estaba un tal Burgaleta que era de liturgia, eso era un navarro. Castillo, el verano siguiente vuelve Juan Mateo, y allí ya donde una noche en la playa, que no había quien durmiera allí de calor que hacía, la gran playa de entonces de Mallorca estaba desierta, habían 4 alemanes con sus correspondientes jarras de cerveza, pero aquello no era nada. Y me acuerdo que esa noche estábamos allí con él sentado en la arena, y dijo: oye Juan, ¿por qué no vienes tú a Murcia y por qué no estamos iniciando unos grupos de gente joven, pero seglares, algunos tal y cual? Hombre, yo no tengo experiencia ninguna, yo soy un ratón de biblioteca, en fin, él daba clase a 4 o 5 alumnos, pues de arameo y de hebreo y de no sé cuántas cosas raras, de copto y cosas de estas. Eso idioma que sabía. Y entonces, pero bueno, le gustó la cosa, lo seguimos animando y vino. Y ahí arrancó de llenar de vida y de darle más contenido y una fundamentación bíblica 100% a todo lo que estábamos. Ya veníamos en búsqueda y habíamos encontrado pues en Madrid, y hemos encontrado pues en lo de Bilbao también, en Francia también, pero todo eso ya iba teniendo más cuerpo, ¿no? Porque veíamos que eso era lo que buscábamos, porque lo encontrábamos, con Juan lo encontrábamos en el Evangelio. Y así entre paréntesis, ahí es que en la comunidad mía, comentando un texto de Marcos, estamos leyendo lo de Fidel Aizpurúa del pasado. Entonces, algunos ya lo habíamos leído, el comentario que hace Fidel
y la exégesis que le hace Martínez Lozano es el de Juan Mateo, de hace 40 años. Claro, sí. Sobre el divorcio, pero es el divorcio y todo lo demás, y entonces te lo pone Juan ahí. Bueno, pues entonces con Juan ya la cosa fue, bueno, ya veníamos reuniéndonos en Alicante, íbamos en un autobús, un autocar, con colchonetas, con cunas de BBB, con cocinas de ¿Teníais dos comunidades grandes, dos grupos grandes solo en ese momento? No, ya empezábamos a movernos ya el polígono, ya teníamos los grupos, ya se iban cuajando entre catequesis de adultos, en la OAC, parroquia, barrio, todo esto con todo el trabajo que iba de asociación de vecinos. La primera que se crea es allí en el barrio del Polígono, en el 68, pero ya, y eran 4 semanas, con 4 ponentes distintos, y luego algunas veces ya incluso lo organizábamos por niveles, en algunos coincidimos, la fina alegría, el Paco y yo, llevando un nivel de aquello, es que no se nos olvida. Bueno, total que ahí es donde fue tomando cuerpo realmente y llenándose de evangelio y de utopía evangélica, y donde arranca pues, prácticamente toda la vitalidad del movimiento comunitario en Murcia, ¿no? Se van redactando los temas, Juan los va viendo también, se añade, se hace primero a multicopista, hasta que eso se va hinchando y va tomando cuerpo y va madurando, y se llega a la edición de las 2 carpetas, que las publica la diócesis. Bueno, hay como autores está la Comunidad de Espinar, del Polígono Vistabella, la Alberca y la Albata, que me parece que está también ya, ¿no? No, en la Estaban los 5, sí. Y entonces, pues bueno, bien, con los jóvenes ya se empezó también, paralelamente con ellos también, allá en Tenganera, y ahí vino, pues, el primero que vino fue Evaristo Villar, un verano, pero ahora empezó a venir Secundino Movilla, que era el especialista de jóvenes, y ha venido un montonazo de años, Juan Carlos Hervás también, que era de una comunidad cristiana de base de Madrid, de Manoteras, y vino una comunidad también a Alicante 2 años o 3. Algunos estuvimos en alguna convivencia suya allá en Galicia, que era donde las hacía, y hubo un intercambio también entre comunidades. De Murcia fueron a Almería, a una especie de fundación de las comunidades de base. Eso ya eso tendría que contar la Santa y la Loli y la Encarna, que fueron las 3. Y vinieron también de Cádiz también. Bueno, lo más importante, yo creo que, bueno, hubo cosas muy gordas. Bueno, entre tanto también hubo otro terremoto que hubo en la diócesis, fue a nivel nacional, una asamblea que convocaron de un trabajo que se hizo durante cierto tiempo y luego terminó en asamblea y en un tomo de la MAC, que era una asamblea obispos sacerdotes. Ahí apareció otra vez el concilio, ahí hubo mucho follón y mucho a nivel de base. Yo me acuerdo, estaba yo de arcipreste ahí, tuvimos mucho follón con los vicarios y con el obispo y con todo lo demás. Pero todo eso iba dándole carta de ciudadanía al movimiento comunitario, porque iba creciendo y madurando con contenido, con vitalidad, en todos los aspectos, en todos los sentidos, tanto en fraternidad, en comunicación de bienes, en celebración, evangelización, el cuidar los adultos y los jóvenes. No había que empezar por los niños como normalmente se empieza en las catequesis en las parroquias, sino que eran los adultos lo primero y lo más importante, y eso lo teníamos como muy claro, adultos y jóvenes lo más importante, y así fue cuajando, creciendo, desarrollándose, y desfilaron por aquí por Murcia
pues podríamos decir que a nivel nacional e internacional, pues los grandes teólogos que entonces estaban en el candelero y que vivían, algunos muertos asesinados como Ignacio de Curía y otros pues muertos ya por edad o por enfermedad, y pasó José María Castillo, y pasó Ignacio de Curía, Julio Lois, que vino también muchas veces, y algunos profesores también de la Universidad de Comillas. Hay un acontecimiento también, que eso también nos dio cierta carta de ciudadanía, y yo creo que fue la primera diócesis y a lo mejor la única, que terminado el concilio, a nivel de ciudad de Murcia, hubo un mes entero donde había clase diaria y desfiló por aquí por Murcia todo el claustro de profesores de la Universidad de Comillas, explicando el concilio, con una nueva teología sobre eclesiología, cristología, evangelización, todo. Eso fue también muy importante para que cogimos el mes entero y estuvimos yendo a clase todos los días tragándonos esto. Luego nosotros también estuvimos muchos veranos yéndonos a Comillas, a la Universidad de Comillas, con el claustro de profesores de Comillas, y hacer allí un curso pues de un mes. Después lo rebajamos, íbamos 15 días, pues se podía coger por semana. Cada semana tenía una entidad. En la primera semana cristología, la segunda eclesiología, la otra viene de escritura, y cada uno pues cogía también, además de que se estaba muy bien en Comillas, en pleno Cantábrico, en aquella montaña era impresionante. Y eso también todo eso nos dio a los curas que estábamos ahí, y mucha fuerza, mucho ánimo, mucha solidaridad, el respaldo de toda esta gente. Juan fue consolidando, primero daba 2 y 3 semanas seguidas, luego ya se quedó con una sola. La última semana que vino 2 veces seguidas, 2 semanas seguidas, luego tuvimos que irnos con ella a la manga a que descansara, Gabriel y yo de anfitriones y de cocineros. Y la verdad es que, no sé, ya había que entrar en muchos detalles y muchas cosas más, pero por ahí fue un poco el principio de todo esto. Lo de las carpetas también fue muy positivo. Con Miguel Roca Cabanella no tuvimos problema ninguno. Con Azahara pues era por momentos, a ratos, depende. La última vez que nos peleamos fue porque quiso dispersar el equipo entero, y ya lo tenía todos los nombramientos hechos, y a cada uno nos mandaba a un sitio distinto, porque todo el cabildo y toda la curia pues estaba en contra del equipo de los curas, que ya llevábamos mucho tiempo, que ya hacíamos ahí dando el follón, que ya estaba bien, y él, a ver, como era así tan espontáneo muchas veces, no, si yo por mí no pega ninguna, pero a mí no paran de decirme, el vicario, que era entonces muy célebre, y ¿qué hago yo? Que nos sacó a los curas de ahí, a mí me mandaba a Sangonera, a Roque no sé dónde, a Gabriel también a otro sitio, tocar que lo que querían era cargarse el equipo. Como a nivel de Murcia ciudad también estábamos ya Manolo, Roque, yo, éramos 3 de la misma ahí juntos, y los demás que se unían, pues nosotros pertenecíamos a un arciprestazgo de Murcia ciudad, donde estaba San Lorenzo, San Bartolomé y todo lo demás. Claro, como salíamos a follón por reunión, pues entonces, ¿qué hicieron? Separarnos y hacernos un arciprestazgo aparte. Y a nosotros un arciprestazgo, pelearos vosotros y hacer lo que os dé la gana. Y ahí empezamos pues muchas de las cosas que ahora lo ven ahí en pastoral como muy normales, civilizar un poco las parroquias y organizarlas un poquito, porque aquello era una selva. Cada uno pedía, pues yo quiero la comunión el día de San Roque, pues a mí el tal y cual, pues yo a los 5 años, pues yo a los 7. Y entonces poco a poco fuimos consiguiendo. Bueno, teníamos escuelas de catequistas de niños y escuelas de catequistas de jóvenes,
y escuela de catequistas de adultos. Todo eso iba surgiendo según las necesidades. Y había un especialista en cada uno de ellos. José Luis Alfaro, que era un cura secularizado de Albacete y que vivía aquí en Murcia, llevaba la escuela juntamente con Cayetano, llevaba la escuela de niños. Lo de jóvenes estaba más ahí Antón y Pepe Márquez y demás, hasta que aguantó. Y ahí venía, pues ya empezó a venir gente también de fuera, ¿no? Y en lo de adultos era ya más cosas ya más autóctonas, ¿no? Pues según entonces en el polígono se unieron dos salas con una puerta plegable de madera, pues para tener la escuela allí, que era, no sé si era semanal o quincenal, una escuela de teología y de catequistas de adultos. Sí. Y bueno, no sé, ahí ¿Y podemos... eso cómo se organizaba? Quiero decir, porque eso no surge así como así, no es que es la necesidad. ¿Quién veía ahí la necesidad? ¿Los grupos? Porque ¿cómo estaba eso organizado? Sí. Bueno, todo eso iba acompañado, todo eso no iba solo. O sea que la gente tenía muy claro, y además se hacía una división, porque había que hacerla, porque estábamos en un mundo también en evolución, en ebullición y en un constante cambio, con el franquismo, el posfranquismo, la evolución de la sociedad y demás. Entonces, la gente tenía que tener dos compromisos, uno de evangelizar y el otro de compromiso de o un sindicato, en un partido, en una asociación de vecinos, en lo que fuera, ¿no? Entonces las asociaciones de vecinos se llevaron una tajada muy grande de las comunidades, porque aparecieron por todas partes, y entonces había entre ellos también una gran comunicación, explicando el polígono, todo lo que le va. En el polígono había lo menos 18, 19 asociaciones entre centros culturales y de promoción y asociación de vecinos y demás. Impresionante, en Espinar de igual todavía o más, y así sucesivamente, ¿no? La primera huelga de la construcción se encerraron en el polígono, después ya al tercer día con amenaza de la policía de entrar, o se iban o entraban. Entonces pues el jefe de policía me llamó diciendo o se van a las 12 de la noche o entramos. Dice, ¿por dónde? No lo sé, dice, pero entramos. Entonces yo tuve que coger a un cura secularizado que estaba al frente de eso, a Juanico, y digo, oye, que... Dice, no, ya lo sabíamos que son 72 horas, desalojaron, limpiaron, pues allí habían estado comiendo, durmiendo, cocinando, y aquello pues había estado a tope. Y lo dejaron todo un poco antes de las 12, llamé yo al comisario en jefe, a don Massimino Conesa, y entonces que habían desalojado, que se habían ido, y eso. Al poco tiempo, pues, ya no fueron 72 horas. Los salones de la parroquia estuvieron una semana entera llenas de inmigrantes pidiendo los papeles también.